reciban con solicitud la palabra de Dios. Amén. Así como lo recibían la palabra de Dios cuando predicaba Pablo y Silas en Berea, había ahí una persona muy nobles y recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso es muy importante, cuando usted venga a la iglesia, traiga su Biblia para que usted la escudriñe y usted compruebe que lo que hablamos está conforme a la palabra de Dios. Amén. Si hay muchas personas que caen en el error es porque nunca se cercioran con la Biblia para ver si es verdad lo que están hablando o no es verdad. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Hechos capítulo 17. Aquí vemos que el apóstol Pablo y Silas primero están en Tesalónica y ahí anunciaban al Señor Jesucristo y lo anunciaban que Él había resucitado de los muertos y decía que Jesús era el Cristo. Amén, porque este es el mensaje principal, el mensaje central, que Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Redentor, Jesús murió y resucitó al tercer día de entre los muertos y ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre y está aquí en espíritu y en verdad, porque Él ha prometido: donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Gloria al Señor, a su nombre. Y la Biblia dice que algunos allí en Tesalónica creyeron y se juntaban con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas, o sea, bastante gente. Pero había judíos que no creían, y teniendo celo de Pablo y de Silas, tomaron consigo algunos ociosos. Estoy leyendo en Hechos capítulo 17, versículo 5. Hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jason procuraban sacarlos al pueblo. ¿Está escuchando? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y la Biblia dice que esta gente alborotó al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Amén. Pero obtenida fianza de Jackson y de los demás, los soltaron a Pablo, a Silas y también a Jackson. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Amén. Esta palabra es digna de ser recibida por todos. Y ojalá que usted también con toda solicitud la reciba y la escudriñe para ver si las cosas que se hablan en este lugar están conforme a la palabra de Dios. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Mire, en San Mateo capítulo 8, versículo 14, hay un subtítulo que dice: Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Quién es Pedro? ¿O quién era Pedro? El apóstol del Señor Jesucristo, un pescador, un hombre del vulgo, que no tenía letra terrenal, pero tenía temor de Dios de Dios sabiduría, y la Biblia dice que llegó a ser apóstol. ¿Entienden? A su nombre. Pero Pedro tenía a su esposa. Pedro era una persona casada, porque Dios no prohíbe casarse. Amén. Dios no prohíbe casarse. Inclusive Dios instituyó el matrimonio en Génesis. Usted en el Antiguo Testamento lo puede leer. Amén. El matrimonio de un hombre con una mujer, no de un hombre con hombre o de una mujer con otra mujer, no, porque esto es aberración delante de Dios. ¿Está escuchando? A su nombre. Pero hay denominaciones que prohíben casarse, y el apóstol Pablo le llama doctrina de demonios. A ver ahora su Biblia, para que usted, gloria al Señor, vea que mucha gente, aleluya, está engañada. Muchas personas detienen con injusticia la verdad, y la verdad hay que predicarla completa. Amén. Hay que predicarla a medios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1.
Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿estamos en los postreros tiempos, sí o no? Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mucha gente que escucha a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2. Por hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué dice la Biblia? Prohibirán casarse. Entonces los que prohíben casarse son hipócritas, mentirosos, su conciencia está cauterizada y lo más peor, tienen doctrina de demonios. Gloria al Señor, a su nombre. ¿Está escuchando o no? Pero el apóstol de Cristo, él tenía a su esposa. Inclusive en Timoteo están los requisitos para los obispos, para los pastores de la iglesia, los que gobiernan la iglesia. Uno de esos requisitos es que sean maridos de una sola mujer. Que sean maridos de una sola mujer. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Lea. Usted es un católico, lea. Mire, para que usted se dé cuenta. Palabra fiel. Si alguno había obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de las ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Gloria al Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Lo ha leído? Y si usted no tiene vida, lo ha escuchado. Los obispos dicen: si alguno había obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y el segundo requisito es marido de una sola mujer. O sea, que se casen. Porque a veces hay tanto escándalo, personas que gobiernan una iglesia y no les permiten casarse y caen en pederastía. ¿Y qué era pederastía? Abusar de los menores, de los niños. Y hay tantos casos en el mundo, gloria al Señor, de sacerdotes que practican esa clase de pecado de pederastía y abusan de los niños. No solamente de los niños, también se meten con mujeres casadas. Amén, a su nombre. ¿Por qué? Porque no tienen don de continencia. La continencia es un don de Dios, el celibato no, el celibato es de los hombres. Amén. El don de continencia es un don de Dios. El apóstol Pablo tenía el don de continencia, por eso él nunca llegó a casarse. ¿Entienden? A su nombre. Y si por ejemplo hay líderes que dicen que son sucesores de Pedro, pero si Pedro tenía a su esposa y si es sucesor de Pedro, ¿por qué no se casa? ¿Por qué? Porque obedecen los mandamientos de los hombres, obedecen las tradiciones de los hombres, mas no la palabra de Dios. Y si queremos ser salvos, ¿a quién debemos de obedecer? ¿La palabra de Dios o las tradiciones de los hombres? La palabra de Dios, porque es el mensaje de Dios. Hay muchos que se molestan y a veces dicen que nosotros criticamos o los atacamos. No, usted no se moleste con el predicador, moléstese con Dios, porque Dios dice en su palabra. Aquí lo que hacemos es repetir lo que dice la palabra de Dios, nada más. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces vemos que Pedro tenía su suegra, y si tenía suegra era porque tenía esposa, y no era el único apóstol que tenía esposa. A ver, ahora su Biblia, los demás apóstoles también tenían su esposa. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5. Léalo. Primera de Corintios capítulo 9, en el versículo 5. El apóstol Pablo dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y secas. ¿Está escuchando? ¿Cuándo dice gloria a Dios? ¿Quién vive? Lea. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5. A ver, una pregunta y se hace un signo de interrogación.
no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, ¿está así? O sea, que los otros apóstoles tenían su esposa o no. Y los hermanos del Señor también tenían sus apóstoles, y Cefas, discípulo de Cristo, también tenía su esposa. No es malo casarse, ¿entienden? No es malo. Más bien dice la Biblia que al que es joven, mejor es casarse antes de estarse quemando. Porque el joven muchas veces no tiene el dominio propio, no tiene el don de continencia y comienza a quemarse. Puede caer en fornicación y puede caer en vicios de onanismo. Gloria al Señor, quien vive a su nombre. Y San Mateo capítulo 8, versículo 14, vino Jesús a casa de ¿quién? De Pedro. Amén. Y vio a la suegra de este postrada en cama. ¿Con qué enfermedad? Con fiebre. Amén. Había enfermedad en la casa de Pedro. Pero cuando Jesús llega a un hogar, a una vida, todo se transforma. Las tristezas se cambian en alegría, el dolor, gloria al Señor, pasa, porque Jesús dice, aleluya, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Había enfermedad en la casa de Pedro. En cuántos hogares a veces no hay enfermos, no solamente uno, sino varios enfermos. Se enferma el esposo, se enferma la esposa, se enferman los hijos, comienza a haber crisis en el matrimonio, comienzan a haber pleitos, gloria al Señor y tantas cosas malas. Pero si esa familia, si ese hogar le abre las puertas a Jesucristo, el Señor llega y todo lo transforma. ¿Entienden? Porque Dios cambia a la persona. Gloria al Señor, quien vive. Y la suegra de Pedro estaba en cama con fiebre. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Miren qué tremendo. Bastó que el Señor le toque la mano a esta mujer. Solamente la tocó y al momento la fiebre se fue de aquella mujer. Gloria al Señor. ¿Y cuántos quieren que Jesús lo toque en este día? Levanta su mano. ¿Quieren que el Señor lo toque o no? Y si está enfermo, esa enfermedad se va. Y si está en pecado, el Señor lo redime ahora. Porque a esta mujer estaba enferma físicamente y también espiritualmente. Hay mucha gente que no solamente está enferma físicamente, sino espiritualmente. Cuando practica pecado, la persona está caída. Amén. Y sin más, si es un cristiano y ya conoce las cosas de Dios y conociéndolas, comienza a transgredirlas, se cae delante de Dios. Es como si estuviera postrado, caído. Pero el Señor dijo, no dejaré para siempre caído al justo. Amén. Dios es bueno y perdonador y grande misericordia para con todos los que invocan. Si usted se cayó en algún tipo de pecado, ahora, en este día, levántese. No se dé al abandono espiritual, porque el diablo, cuando un cristiano peca, Satanás lucha en la mente de la persona para ponerle desánimo, desaliento, desánimo y desganas, para que quede ahí postrado y entre en una, gloria al Señor, frieza. Amén. A su nombre. O entre una tibieza primeramente, pero se enfríe totalmente. Pero ahora, levántese en el nombre de Cristo. Amén. Y venga a Él, confiese a Él su pecado, y es el Señor el que lo va a perdonar. Amén. A su nombre. ¿Dios perdona o no perdona? Si lo perdonó a Saulo, lo perdonó a Saulo. ¿Y quién era Saulo? Un perseguidor de la iglesia, el enemigo número uno de la iglesia primitiva. Saulo tenía permiso de las autoridades para perseguir a los discípulos de Cristo. Los arrastraba por las calles, los arrastraba hacia la Biblia. Amén. Inclusive consintió en la muerte de Esteban. O sea, una persona terrible. Gloria al Señor.
Pero Jesús tuvo misericordia de aquel hombre vil pecador, porque Dios es bueno. Él puede salvar y cambiar a la persona más mala y le puede poner un corazón de carne para que busque a Dios. Gloria al Señor. Quien vive a su nombre. A ver, hablemos algo de Pablo. Hechos capítulo 9. A ver, ahora sí. Mire cómo Pablo es cambiado. Hechos capítulo 9, versículo 1. Gloria al Señor, aleluya. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Gloria al Señor, a su nombre. Miren que Pablo era muy religioso. Ahora, ¿por qué él se llamaba Saulo de Tarso? Porque él nació en Tarso, pero porque era judío, porque dice, yo soy judío, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, porque sus padres eran judíos, ¿entiende? De la tribu de Benjamín, pero él nació en Tarso, por eso es que él también tenía nacionalidad romana. ¿Está escuchando? Porque hay a veces, pero si Pablo, ¿por qué dice que tenía nacionalidad romana si él era judío? ¿Entiende? La Biblia dice que Saulo nació, gloria al Señor, de padres hebreos. Amén, que sus padres eran hebreos, pero él nació en Tarso. Gloria al Señor, por tanto tenía la nacionalidad romana. Gloria al Señor, y en la ley él era fariseo, era muy celoso de la ley. Esta secta de los fariseos era muy rigurosa. Desde Génesis hasta Malaquías, gloria al Señor, la leían, la aprendían y trataban de ponerlo al pie de la letra. ¿Entiende? De cumplirlo al pie de la letra. Gloria al Señor, quien vive. Y lo enseñaban a la gente. Pero ellos no lo hacían, ahí estaba el problema. Ellos le hablaban a la gente que debían de guardar la ley, pero ellos no guardaban la ley. Y eso se llama hipocresía. Fingían ser algo cuando no lo eran. Amén. A su nombre. Ellos profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, Pablo dice la Biblia que vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Amén. Y Pablo, gloria al Señor, él había pedido permiso al sumo sacerdote para que si él encontraba en el camino de Damasco a hombres o mujeres que profesaban la fe cristiana, los trajese presos a Jerusalén. Gloria al Señor. Y ahí se cumple lo que el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos en el Evangelio de San Juan. A ver, ahora su Biblia, antes de hecho está el Evangelio de San Juan, capítulo 16. Amén. Versículo 2. Pablo consintió en la muerte de Esteban y él pensaba que rendía servicio a Dios. ¿Sabe usted? La Biblia dice, San Juan capítulo 16, versículo 2, Jesús dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Gloria al Señor, a su nombre. Quien vive. Pablo no conocía al verdadero Dios. Amén. Y él, como dice la Biblia, Jesús dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a quién. A Dios. Pablo mataba a los cristianos, consentía en la muerte de los cristianos, y él pensaba que estaba rindiendo servicio a Dios. Por ejemplo, si vamos a la historia, ¿por qué creen que Hitler mató a tantos judíos? ¿Por qué? Porque Hitler, según la historia, fue católico romano, pertenecía a la Iglesia Católica Romana, era su fe, y él pensaba que estaba rindiendo servicio a Dios cuando mataba a los judíos porque habían crucificado al Señor Jesucristo. ¿Está entendiendo? ¿Quién vive? A su nombre. Hitler fue un alemán el más grande genocida de todos los tiempos, mató millones de judíos.
y él era católico. Y él pensaba que matando a los judíos estaba rindiendo servicio a Dios. Se estaba vengando de los judíos que habían crucificado al Señor Jesucristo. Amén. Hacía algo así también similar el apóstol Pablo. Pablo en Hechos capítulo 9, ahí vemos que él pidió cartas al sumo sacerdote para cualquiera que encontrara en el camino a Damasco y que sea creyente en Jesucristo, lo trajese preso a Jerusalén. Y él no solamente quería meterlos presos, sino quería matarlos. ¿Y quién le puso eso en su corazón a Pablo? El diablo. Porque el diablo es el que viene para hurtar, matar, destruir y hacer todo lo malo. Amén. A su nombre. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Está escuchando? Mientras él estaba camino a Damasco, se le apareció, dice la Biblia, le rodeó repentinamente una luz del cielo. ¿Y quién es esa luz? Jesucristo. Él dice: yo soy la luz. El que a mí viene no andará en tinieblas. Y cayendo en tierra, Pablo estaba endemoniado. No solamente un endemoniado puede perseguir a un cristiano. Amén. Solamente un endemoniado puede hablar mal del nombre de Dios. Solamente un endemoniado puede hablar mal de una iglesia donde hay milagros, señales, sanidades. Gloria al Señor, a su nombre. Y como estaba endemoniado, no soportó este resplandor y cayó por tierra. Así como usted ve cuánta gente se viene, se le ora, no resiste la oración y cae por tierra porque está poseída por los demonios. ¿Y cómo entran los demonios al cuerpo de un hombre? Si los demonios no se ven, son seres espirituales. Cuando alguien practica pecado, le abre puerta grande a los demonios para que entre a su vida. Y cuando el diablo entre en la vida de una persona, no es para causarle ni hacerle sentir bien, sino para causarle daño, para hacerle sentir mal. Es el diablo, los demonios, los causantes de las enfermedades. ¿Sabe usted? ¿Quién vive? A su nombre. El diablo que pone la enfermedad. Por ejemplo, en la Biblia vemos una mujer que tenía 12 años sufriendo con flujo de sangre. Esta mujer, su enfermedad le había generado muchos gastos, porque una enfermedad genera gastos. ¿Entiendes? Genera gastos. Había vendido todo lo que tenía y había sufrido mucho en muchos médicos. Porque cuando uno se va a un médico, los tratamientos, las ampollas que se ponen le generan un sufrimiento. Y esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos. Había gastado todo su dinero y había aprovechado. No, antes le iba peor. Amén. A su nombre. De repente esa es su realidad. Usted, gloria al Señor, ha ido a los médicos, ha sufrido mucho de los médicos porque, como le repito, los tratamientos que dan los médicos, las ampollas que le ponen a la persona, generan un sufrimiento, dolor, y aún por su enfermedad han vendido sus bienes terrenales y no, gloria al Señor, le aprovecharon antes de estar viendo peor. Sigue enfermo, sigue enfermo. Ahora, en esta mañana, usted está oyendo hablar de Jesús. La mujer de 12 años de flujo de sangre oyó hablar de Jesús y pensó en su mente: si tan solamente tocare el borde de su manto, quedaré sana de aquel azote. Lo que la mujer pensó, lo hizo. Se acercó detrás de la multitud al Señor, tocó el borde de su manto y enseguida el flujo de su sangre desapareció. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces aquí vemos que seguimos en Hechos capítulo 9, cayó en tierra el apóstol era Saulo simplemente, y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si Pablo no perseguía a Jesucristo, aparentemente, si Pablo no había conocido a Jesucristo en carne y hueso,
pero estaba persiguiendo a sus discípulos. Todo discípulo fiel es templo del Espíritu Santo. Todo aquel que es fiel, acepta a Cristo, aceptando el Evangelio, se bautiza, vive la Biblia, Jesucristo camina con esa persona. Y cualquiera que se meta con esa persona no se está metiendo con esa persona, se está metiendo con Dios. Amén. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Gloria al Señor, a su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Pablo perseguía a la iglesia cristiana, Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Y estas palabras llegaron hasta lo más profundo de Pablo, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire cómo la palabra de Cristo transforma y cambia. Amén. A su nombre. Esa reprensión de parte de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y también usted, como se llame en este día y esté en pecado, de repente el Señor le dice, gloria al Señor, ¿por qué estás pecando? ¿Por qué haces lo malo? Gloria al Señor, a su nombre. Y esas palabras, gloria al Señor, llegaron hacia el corazón de Saulo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y desciende las intenciones y los pensamientos del corazón. Por más que la persona tenga un corazón duro, que cuando Dios le habla a través de su palabra, esa palabra es como fuego purificador, gloria al Señor, es espada de dos filos que penetra hasta quebrantarle el alma. Amén. A su nombre. Y temblando y temeroso dijo, ¿qué quieres que yo haga? Ojalá que usted también el día de hoy, escuchando este mensaje, le diga al Señor, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Levántate, vas a entrar en la ciudad y ahí se te va a decir lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, asustados, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Pero Pablo no había quedado igual. La Biblia dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué pasó con Pablo? No veía a nadie. No veía a nadie. Había alcanzado la misericordia de Dios, pero el Señor dice, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Dios es justo. Todo lo que el hombre siembra, eso ciega. Y consecuencia del pecado, en muchas veces de enfermedad, Pablo estaba en pecado. Aunque el Señor le habló y lo iba a cambiar y transformar, pero Pablo dice en la Biblia que después de esta situación quedó ciego, no veía. Amén. A su nombre. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Estuvo 3 días Pablo sin ver. Y no comió ni bebió, se sometió a ayuno. Se humilló delante de Dios. Muy importante, humillarse delante de Dios. Humillémonos bajo la mano poderosa de Jehová para que Él lo consalte cuando fuere tiempo. Pablo se humilló, comenzó a ayunar. No comió ni bebió durante 3 días. Y había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, porque Dios habla por sueños y visiones, pero muchas veces el hombre no entiende. Amén. Y él vive. Y en visión el Señor le dice a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo, porque he aquí él ora. Saulo está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Se acuerdan que cuando Dios habla a uno, también le habla al otro, cuando Él tiene un propósito? Y la Biblia dice, entonces Ananías de miedo responde, Señor, he oído de muchos acerca
un malvado, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Gloria al Señor. Ananías está prácticamente contradiciendo a la voluntad del Señor. Le dice, ese hombre es un malvado. Ese hombre, gloria al Señor, ha sacado permiso de las autoridades para prender a todos los que invocan tu nombre. Gloria al Señor, que vive. Pero el Señor dice, ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Ananías tuvo que obedecer sí o sí. Amén, a su nombre. Porque si no obedecía, le iba mal. Y si no obedecía a Ananías, Dios le revelaba a otro, y el otro iba de todas maneras. Pero el Señor no puede detener su obra. ¿Entienden? Dios aquí, por su misericordia, le está hablando a Ananías. Pero Ananías un poco dudaba, tenía un poco de temor, porque como seres humanos a veces tenemos temor. ¿Entienden? Pero el amor vence al temor, dice la Biblia. Hay que amar a nuestro prójimo, por más malo que sea. No estamos llamados a maldecir a nadie, sino a bendecir. La Biblia dice que hay que orar aún por nuestros enemigos, aún por esa persona que le causa problemas, aún por esa persona que le insulta, aún por esa persona que no le puede ver. Hay que orar por nuestros enemigos. Gloria al Señor, que vive a su nombre. Y Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo, para que la persona reciba a Cristo como su Salvador. Necesita que un hombre de Dios ore por esa persona. ¿Está escuchando? Para que alguien que llegue a su vida a Cristo, tiene que haber un hombre de Dios para que ore por esa persona, le haga repetir algunas palabras para que el Señor le perdone y entre esa persona en comunión con Dios. Amén. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo ha levantado de los muertos, entonces serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Amén. Que vive a su nombre. Y al momento le cayeron los ojos sobre escamas y recibió al instante la vista, y levantándose, que dice la Biblia, fue bautizado. Miren qué importante aquí. Le puso las manos a Ananías, y en el nombre de Jesucristo se cayeron como escamas de sus ojos y comenzó a ver la luz del día. Aceptó a Cristo, fue lleno del Espíritu Santo, y la Biblia que dice que se bautizó. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida comenzó Pablo a predicar a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Que vivo a su nombre. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándole que Jesús era el Cristo. Gloria al Señor. Es Pablo tiene ese encuentro con el Señor, el discípulo de Cristo ora por él, es bautizado y comienza a predicar a Cristo. Y la gente se quedaba atónita y decía, este es Pablo, no es el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre. Mira cómo ahora enseña a los judíos que Jesús es el Cristo. Amén. A su nombre. Y la Biblia dice, aleluya, en el versículo 26, que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús.
estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se presentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Gloria al Señor, que vive a su nombre. ¿Se da cuenta cómo el Señor lo cambió a Saulo? Y también lo puede cambiar a usted. Quizás no sea tan malo como fue Saulo, gloria al Señor, pero practica otra clase de pecado. El Señor también lo puede cambiar, le puede transformar su vida. Amén. Y aquí vemos cómo Pablo, una vez que él fue libertado de los demonios, comienza a predicar a Jesucristo, porque eso es nuestro agradecimiento. Y bien, nosotros aceptamos a Cristo, luego lo bautizamos, hay que predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender conforme a la voluntad de Jehová. Amén. A su nombre. La suegra de Pedro fue sanada. Una vez que fue sanada, enseguida dice la Biblia, gloria al Señor, que se levantó y les servía. Usted también va a ser sanado. Una vez que sea sanado, sírvale al Señor y siga adelante con la ayuda de Dios, porque este camino no es del que lo comienza, sino del que lo termina. Hay que perseverar hasta el fin. Con la ayuda de Dios no hay que quedarse a mitad de camino, sino hay que seguir hasta el fin. Amén. A su nombre. Y terminamos en el versículo 16 de San Mateo capítulo 8. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Miren el poder de la palabra. Gloria al Señor que vive. Pero la palabra de Dios, hay conforme está escrita, la palabra ungida. Y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Gloria al Señor que vive. A su nombre. Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades. ¿Quién es ese? Jesucristo. Él ha llevado nuestras enfermedades. Las llevó en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que por sus llagas somos sanados y curados. Ciertamente, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esa dolencia que usted la siente ahí, el Señor la ha llevado en la cruz del Calvario. Amén. Y si usted está enfermo, ya no sufra más, acérquese a Cristo en este día. Acérquese a Él y dígale: Señor, perdóname, porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Jehová. Hay que confesar nuestros pecados y hay que apartarnos también. Hay mucha gente que a veces reconoce y dice: yo estoy mal, lo que hago está mal, pero lo sigue haciendo. Si usted sabe que está mal, ya no lo haga. Con la ayuda de Dios no lo haga. Venga a Cristo para que lo ayude a rechazar, a aborrecer el pecado. Porque hay gente así que a veces reconoce, dice: no, yo estoy mal, esto que estoy haciendo está mal, pero ahí nada más se queda. No solamente es el reconocer, sino hay que apartarse de ese mal, hay que apartarse del pecado. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué más? Y se aparta, alcanza la misericordia de Jehová. Amén. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. Hay mucho más que hablar sobre esto, pero por ahí nada más nos quedamos. Todo de pie, por favor, para darle gracias a Dios por su palabra. Todo de pie, levanten sus manos para el Señor. Todos levanten nuestras manos y comiencen a decir: gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios Padre querido, Dios eterno, ten misericordia, Señor. Perdóname, Padre, mis errores. Perdóname mis faltas, mis fallas.
sus manos, bajen todas sus manos. Te he escuchado el mensaje en este día, amén. Te he escuchado la palabra de Dios. Esta palabra le haga reflexionar. Jesús lo llamó a Saulo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa voz también le dice el día de hoy, como se llama, gloria al Señor, le dice: ¿qué estás haciendo? Porque Saulo estaba haciendo cosas terribles. Amén. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué haces lo malo? Amén. Y Saulo, atemorizado, oyó a la voz de Dios y tuvo un encuentro con el Señor. Si alguien en este día quiere entregar su vida a Cristo y con sinceridad reconoce que está en pecado y necesita de Dios para que el Señor lo perdone, levante sus manos para hacer una oración por usted. El pecado nos hace caer de la gracia de Dios. Si alguien está en pecado, está caído, pero ahora puede levantarse en el nombre de Dios. Corre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Amén. Quiere entregar su vida a Cristo oyendo de la radio, ahí donde se encuentra, ahí lo puede hacer. Si alguien quiere reconciliarse con Dios en este día, también lo puede hacer. Levante su mano. Gloria al Señor, quiere volverse a Dios. Levante su mano. Todos los que levantaron su mano, pase adelante, venga. Acérquese al Señor. Él está aquí para recibirlo. Amén. Gloria al Señor. Si Él cambió a Saulo de Tarso, también lo puede cambiar, también lo puede cambiar a usted. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. A veces como seres humanos fallamos, pecamos delante de Dios. Pero lo importante es volverse a Dios y con sinceridad decirle: Señor, perdona. Y con la ayuda de Dios no volver a hacer lo malo. Si fallamos en algo, hay que tratar de que ese algo ya no vuelva a nuestras vidas. Amén. Tratar de rechazar el pecado, pero eso se consigue con la ayuda del Señor Jesucristo. Jesús dice: apartados de mí nada podéis hacer. Sin Cristo no podemos hacer nada. Sin Cristo, la persona sin Cristo se vuelve esclavo del pecado. ¿Entiende? Porque el que practica pecado es esclavo del pecado. El pecado lo domina. Hay gente que lo domina el pecado. Hay gente, gloria al Señor, que vive. Gloria al Señor, ¿quién vive? A su nombre. Entonces estamos haciendo un llamado para las personas que quieran volverse a Dios. Amén. Quieren volverse a Dios en este día, levanten su mano. Vamos a levantar nuestras manos para el Señor, los oyentes de la radio. También quieren entregar su vida a Cristo ahora lo puede hacer. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Levanta su mano, vamos a hacer una oración por usted que está aquí adelante. Digan conmigo, oyentes y los presentes: Señor mi Dios, más fuerte, Señor mi Dios, ten misericordia de mí, perdóname mis pecados. Yo reconozco, Dios mío, que te ofendo con mis actos, que te ofendo con mis pecados, pero ahora yo te ruego que me perdones, que me limpies y me laves. Señor Jesús, te confieso como mi único Salvador, y creo
Dios los ayude a seguir adelante. Con todo el pueblo de Dios, vamos a hacer una oración por las personas que han entregado su vida a Cristo. Levante su mano. Vamos a hacer una oración por las personas que se han vuelto a Dios en este día. Comience a decir: gloria, 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 gloria a Dios. Misericordia, Padre. Por estas personas que el día de hoy se han vuelto a ti, Señor. Aquellas personas que han entregado su vida a Cristo, otros se han reconciliado, Padre. Te pido que tengas misericordia. Te pido que tengas piedad, Señor. Misericordia, Dios mío. Confía, Señor. Aleluya, aleluya. Liberta de los demonios. Reprende las obras del diablo. Te hago principado. Te hago espíritu de vicio. Te hago demonio de maldad. Llegue el nombre de Cristo. Te hago espíritu de Satanás. Misericordia de los oyentes de la radio, Señor. Misericordia, Padre, de los oyentes que te han aceptado, aquellos que se han reconciliado contigo. Ten piedad, Padre Santo, que adore en espíritu y en verdad. Confirma, Señor, la salvación de nuestras almas. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, gloria al Señor. Usted es un hermano de Cristo Jesús. Tres cosas muy importantes que debemos de hacer: orar a Dios, leer la Biblia y también congregarse. Amén. Tres cosas muy importantes que van a ayudar en nuestra vida espiritual. Hay que meditar la palabra de Dios para ponerla en obra. Amén. Dije que Pablo pertenecía a la secta de los fariseos. Los fariseos conocían muy bien la ley, pero no la practicaban. ¿Entiendes? Si no la practican, no sirve de nada. Por ejemplo, esos que prohíben casarse conocen que la Biblia dice que habrá doctrina de demonios que prohibirán casarse, pero hay eso del celibato. Por ejemplo, los curas, los sacerdotes no se casan, les prohíben casarse. ¿Entiendes? Cuando eso es algo antibíblico. Amén. Él le dice que los obispos deben de ser maridos de una sola mujer. Gloria al Señor. ¿Quién vive? ¿Entiendes? Y hay tantas cosas que nosotros vamos a conocer cuando comenzamos a leer la Biblia. La Biblia es clara. El apóstol Pedro dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Usted lea la Biblia y es Dios quien le va a ayudar a entenderla y comprenderla. Amén. Y si no tiene una Biblia, cómprese una. Jesús dice que no tiene espada, tenga su capa y cómprese una. Amén. Y también hablé del orar. El orar es conversar con Dios. El orar no es vanas repeticiones. Estamos acostumbrados, a gente se acostumbra a orar y a repetir siempre lo mismo. O a agarrar un papel y con ese papel estar leyendo y piensa que es una oración para Dios. Y eso se llama rezar. En cambio, el orar es diferente. El orar es conversar con Dios. En lo que usted siente en su corazón, lo que hay en su corazón.